Claro, voy a saludarlo. Ya, parte tú y sigo yo. Ya, buenas tardes, buenas noches ya casi. Hoy me toca moderar este encuentro del Departamento de Ética de nuestro Colegio Médico Regional Valparaíso. Y esto me llena de optimismo, ya que la alegría, ¿no es cierto?, está muy lejos en estos momentos. Y aparte de brindarles una muy cordial bienvenida a todos los que están aquí escuchándonos, los invito un poco a reflexionar y a contactarnos más allá de los meros valores instrumentales con los valores intrínsecos. ¿Ya? Si bien hemos tenido muchos encuentros referidos a estos mismos temas que están tan vigentes en la actualidad, solo quisiera relevar el hecho de que aquí estaremos conversando de nuestra realidad local y mencionar que este sería el primer encuentro de varios que tendrán que venir, y por supuesto aquí estaremos revisando y conversando solamente una mínima parte de este gran problema que nos está afectando, y dejaremos para una sesión especial toda la parte referida específicamente a la bioética y la salud pública, y fundamentalmente su relación con la atención primaria de salud. Para empezar este encuentro voy a dejar con ustedes al doctor Fernando González Pardo, médico cirujano de la Universidad de Chile, profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, maestro de la cirugía chilena y nuestro querido presidente del Departamento de Ética del Consejo Regional Valparaíso. Así es que, doctor González, adelante, por favor. Micrófono. Lo escuchamos, doctor. Bueno, mientras logramos que el doctor González... Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Comenzamos. Bueno, estimados colegas y amigos, esta tarde nos reunimos fraternalmente a través de esta maravillosa plataforma digital para conversar y reflexionar acerca de algunos aspectos éticos que han surgido o simplemente se han hecho más patentes a propósito del manejo sanitario y de la práctica clínica en condiciones excepcionales y alarmantes a causa de la pandemia por COVID-19. Los efectos de esta nueva virosis, que se han difundido por todos los confines del mundo en pocos meses, con una contagiosidad y letalidad que no se veía desde la gripe española de los años 1918-1920, han remecido nuestro mundo al demostrar la fragilidad de la especie humana, la inconsistencia de sus creaciones culturales y las múltiples falacias de sus modos de vida. En poquísimos meses, la población en general, movida por el temor y la incertidumbre, al igual que las mentes más lúcidas y sus organizaciones más preclaras, han tenido que reflexionar sobre la vida y la muerte, sobre la salud y la enfermedad, desde distintas perspectivas filosóficas, desde la sociología y la antropología, desde la biología y la ecología, hasta la economía y la política. Pero, a no dudar, ha sido desde la medicina y la bioética de donde han venido los mejores y más numerosos cuestionamientos e interpretaciones críticas, tanto de la etiopatogenia de la pandemia, de las deficiencias en la prevención de sus graves consecuencias, del manejo sanitario eficaz de ella, y al mismo tiempo de la correcta aplicación de los grandes principios de nuestra profesión, primacía del bienestar del paciente, respeto a la autonomía y aplicación de la justicia social. Ello no tiene nada de raro, porque nuestra profesión médica, desde los albores de la humanidad, ha estado siempre al servicio de las personas. Ha tenido en consideración
la dignidad de los pacientes y reconoció la importancia de las relaciones humanas a través de la relación médico-paciente. Desde la aceptación universal de los derechos humanos en 1948 y el auge de la bioética a partir de los años 70, que vinieron a responder a la preocupación generalizada por la pérdida de muchos de esos valores en la sociedad moderna y la medicina actual, ha surgido un movimiento reivindicatorio de la ética a todo nivel. Se ha hecho énfasis en la salud pública y se ha reforzado el papel de los comités de ética asistencial, de los tribunales de ética en sus asociaciones médicas, y se ha promovido la creación de departamentos de estudio y deliberación ética en institutos especializados, en las universidades y en el seno de las agrupaciones médicas, como es el caso de nuestro colegio médico. En el último mes y medio hemos sido testigos de innumerables publicaciones, conferencias y seminarios a través de las nuevas redes de comunicación que nos han enriquecido cultural y espiritualmente, al hacernos reflexionar sobre valores, principios y virtudes, sobre derechos y deberes, en suma, de una ética de responsabilidad basada en consensos mínimos de convivencia y entendimiento. Hoy día aportaremos nuestro granito de arena con este coloquio en que 3 distinguidos colegas y amigos, los doctores Pérez, Guerra y Carmona, nos ayudarán en esta ocasión a reflexionar sobre algunos puntos específicos de la práctica médica real ante los pacientes críticos, en que los dilemas éticos se entrecruzan con las evidencias científico-técnicas, administrativas y los recursos existentes. Nos comprometemos, tal como dijo la doctora Ben, que en las próximas reuniones seguramente enfocaremos otros aspectos del problema, especialmente de la salud pública, de la prevención, atención primaria, etc. Dejo al doctor Heriberto Pérez, quien va a ser el primer representante de este coloquio. Muchas gracias, doctor González, por sus palabras. Y después de este saludo inaugural, quiero especialmente saludar a nuestros expositores que tan generosamente han querido compartir sus valiosas experiencias en el manejo de esta pandemia. Y en primer lugar voy a invitar al doctor Heriberto Pérez Alarcón, internista de la Universidad de Valparaíso, especialista en broncopulmonar, intensivista, miembro de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, jefe del SAMU de Viña del Mar, maestro de la medicina de urgencia y profesor jefe de la unidad de medicina de urgencia de la Universidad de Valparaíso. El doctor Pérez nos va a hablar de su tema que domina muchísimo, ¿no es cierto?, desastres y epidemias en este periodo de pandemia. Doctor Pérez, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, voy a agradecer la invitación, saludar a los otros panelistas, Alejandro, con el cual hemos estado conversando y trabajando estas últimas semanas, a Julio, que hacía mucho tiempo no lo veía, desde los albores de la medicina prehospitalaria en la quinta región, cuando trabajó con nosotros, cuando todavía era un niño, hizo grandes aportes a nuestra evolución. Lo que yo voy a hablar es un tema un poco más acotado, porque entiendo que en la secuencia que llevamos las presentaciones, culmina esto con la presentación de Julio, que da como el marco más conceptual y general de esta problemática. Voy a enfocar fundamentalmente a lo que es los aspectos éticos en triage, en sistemas prehospitalarios y servicios de urgencia, y un esbozo como iniciando, digamos, la problemática de lo que significa cuidado intensivo, que va a tocar Alejandro posteriormente. Entonces, ¿la presentación la tienen ustedes o la presento yo? ¿La puede compartir directamente usted, doctor? ¿Ahí bien? ¿Se ve bien? Perfecto. Bien, entonces, de lo que vamos a hablar un poco, algunos aspectos
más generales de lo que es la bioética en situaciones de desastres y epidemias. Para iniciar a hacer alguna aproximación en una definición de lo que entendemos por desastre y que por alguna razón como que lo separamos de las epidemias, cuando la epidemia en sí es un desastre, pero tal vez porque la dinámica de la epidemia es distinta a la dinámica de los desastres naturales, como veremos esbozado un poquito más adelante. Y estos desastres o estas situaciones la podemos definir como una situación de crisis e inestabilidad que resulta de la interacción del hombre con la naturaleza y la tecnología. Y esto es importante especificarlo así porque el hombre juguetea con la naturaleza y juguetea con la tecnología. Y en ese ámbito se enfrenta a situaciones que son altamente complejas. Los fenómenos naturales siempre van a estar. Los huracanes, ¿no es cierto?, los tsunamis, los movimientos sísmicos. El problema es cómo el hombre se instala en aquellos ambientes donde ocurren estos fenómenos naturales y como consecuencia de eso sufre problemas complejos. Y también juguetea con la tecnología y que pretende tener un dominio de ella, pero también la tecnología le pasa mala jugada, sobre todo en el ámbito de las emergencias químicas o emergencias bacteriológicas o emergencias nucleares, fundamentalmente, como hemos visto en los últimos tiempos. Por lo tanto, cuando el hombre no se aproxima juiciosamente a estos ambientes, lo más probable es que va a estar sujeto, ¿no es cierto?, a situaciones altamente complejas y con impactos que pueden ser muy, muy globales. Para caracterizar un poco los desastres, ¿no es cierto?, y ir contextualizando el tema que en el fondo queremos tratar, es que estas situaciones son eventos, por supuesto, no deseados, nadie quiere que ocurra un desastre, pero que tienen un gran alcance, pueden ser muy extensos, afectar a una comunidad entera, una región o un continente o todo el mundo, digamos, como son las epidemias, de modo que no hay diferencia entre las personas que pueden ser afectadas o no afectadas. Hay gente que vive en lugares de mayor riesgo, otras de menor riesgo, pero a fin de cuentas la población entera se puede ver complicada con estas situaciones. Y una cosa fundamental, y de ahí nace, ¿no es cierto?, los conceptos de triage, entre otras cosas, es que se va a producir un desbalance que va a ser muy dinámico, no es estático, es muy dinámico, entre la oferta que hay para resolver los problemas y la demanda que se necesita de distintos sectores para enfrentar distintas problemáticas que se están enfrentando. Y en el sector salud va a haber una alteración, ¿no es cierto?, en este desbalance, o va a haber un desbalance muy, muy pronunciado entre la oferta de recursos en los distintos sectores del ámbito de la salud y la demanda que se produce, ¿no es cierto?, para asistir a los pacientes, ya sea en el ámbito de atención primaria, servicios de urgencia o unidad de cuidado intensivo o en otros ámbitos de la salud pública principalmente. Esa es una cosa fundamental que hay que tenerlo en cuenta, porque de aquí nacen muchas crisis, muchos conflictos que provocan muchas críticas, pero no hay ninguna comunidad a nivel mundial que pueda decir que maneja en forma adecuada y en forma con cero error, digamos, lo que pasa en estas situaciones, porque las variables que participan ahí son tantas que lo más probable es que hayan errores o malas interpretaciones. Y por otra parte se produce algo que lo vemos siempre, un trastorno profundo desde el punto de vista organizacional. La organización completa se desestructura. Hay también un trastorno político de todo tipo y también un impacto profundo en el aparato administrativo, de modo que es muy difícil gestionar en una situación de crisis estas desastres o estas epidemias, entendiendo que los desastres naturales y las epidemias tienen una dinámica un poco diferente, pero al final de cuentas, si uno ve con cuidado, se ven todos estos elementos en ambas situaciones.
Una de las características importantes y que podría ser tema de una presentación específica es que los desastres y la epidemia se comportan como sistemas complejos. No son sistemas lineales. Por lo tanto, es muy difícil predecir con alguna exactitud el evento futuro que se va a producir. Entramos solamente en el ámbito de las probabilidades y caemos en un terreno de la incertidumbre. Por lo tanto, fracasan muchas las predicciones que se pueden ir haciendo sobre las cosas que se supone que van a ocurrir en un día más o en un mes más, porque como buenos sistemas complejos, en cada parte que el sistema se bifurca, entramos solamente en las probabilidades que pudiera o no ocurrir. Y algunas de las consecuencias, dichas así al pasar, digamos, porque no es el motivo central de esta presentación, es que produce daños cuantiosos desde el punto de vista monetario. Se pierden muchos miles de millones de dólares anualmente en desastres naturales o no naturales. Hay impacto en el ámbito médico y sanitario, educacional, financiero, etcétera. Pero se va a producir, como decíamos anteriormente, inevitablemente una situación de crisis política, administrativa y comunicacional. Fundamentalmente también desde el punto de vista comunicacional. Por un lado va a estar lo que los organismos formales van informando y por otro lado va a estar lo que los sistemas comunicacionales van confrontando. Y es unir confrontando dos realidades que pueden ir muy en paralelo, pero no necesariamente están coincidiendo. Y eso provoca una situación de crisis muy desgastadora. Y esta situación de crisis, una de las cosas fundamentales que se produce es por la mala calidad de la información. Información que está fuera de plazo, inconsistente, contradictoria, cambiante en el tiempo y al final de cuentas no creíble. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto final? Va a ser el rumor, va a ser la incertidumbre y entonces las decisiones van a ser por presiones o intuiciones, más que elementos racionales con evidencias científicas. Va a tener mucho peso la toma de decisiones por presiones de todo tipo y por un ambiente intuitivo. Y el otro aspecto importante que se produce en estas situaciones y que cruza, digamos, toda la organización son los aspectos psicológicos. Nadie es inmune a esto. Todos van a tener algún efecto psicológico, cual más o cual menos. Va a haber efectos psicológicos sobre los grandes líderes que toman las decisiones, donde la primera reacción, cuando sean desastres de instalación súbita, va a ser la perplejidad. Es típico, después de un desastre como un sismo de gran magnitud, quedamos paralizados, la institución queda paralizada, el país queda paralizado por un tiempo que va a depender mucho del entrenamiento que tenga esa organización para ponerse en marcha rápidamente. Entre menos entrenamiento, más largo va a ser el periodo de perplejidad. El primer refugio que van a tener las instituciones y las personas va a ser la negación. Es como la muerte. La muerte es una de las primeras cosas que se produce en la negación, ¿ya? Y sobre la población se va a producir temor, incertidumbre y desconfianza. Y uno de los aspectos importantes que hay que administrar y hay que tratar de enfrentar rápidamente es sacar a la población de estos ambientes de desconfianza, incertidumbre y temor. Y el mejor antídoto para eso es la mejor información que dispongamos, la más creíble posible, para que la gente se pare en una estructura confiable. Las víctimas van a tener una sensación de desamparo y amenaza, porque van a ver que los recursos pueden estar limitados o pueden estar comprometidos y puede ver que la estructura organizacional está muy a la deriva y no da un camino seguro, confiable y que se vea un rumbo hacia dónde, ¿no es cierto?, dirigir los pasos. Y los equipos de intervención van a tener frustración cuando vea que se le muere mucha gente, que haga lo que haga, se va a ir muriendo gente, estamos hablando de la epidemia actual. Hay que cuidar mucho los equipos de intervención que están viendo morir gente todos los días. Ahí se produce un burnout que es muy complicado.
también va a tener incertidumbre los equipos de intervención, no sabe si va a tener todo el soporte que requiere para poder enfrentar esta situación y al final de cuentas van a entrar en esta situación de burnout. E insisto que en este ámbito del aspecto psicológico nadie es inmune. Ese es el ambiente general que se establece en situaciones de epidemia y de desastre. Y en el ámbito que estamos tratando hoy día, que es la parte ética de lo que pasa en esta situación, hay que destacar una cuestión que a veces no se habla mucho, que es importante señalarla, que es la ética o los aspectos éticos organizacionales. No es la ética no es solamente personal de los individuos, sino que hay una ética organizacional que desde antes que ocurran los desastres debe haber asumido que tiene responsabilidades éticas para que en el futuro, cuando ocurra el evento, tenga las preparaciones, los entrenamientos, los equipos formados, los insumos, los materiales necesarios con los cuales va a tener que responder frente a una situación de desastre o de epidemia. Si no es así, es porque no planificó y entonces hay una responsabilidad no solamente penal o administrativa, sino una responsabilidad ética de no haberse preparado para que esta situación fuera prevista. Y tiene que entrenarse, los grandes líderes tienen que estar entrenados. Ningún líder puede incorporarse a un equipo de trabajo para administrar un desastre de esta naturaleza si no ha tenido formación reglada, digamos, formal en administrar estas situaciones, para que en último término sea capaz de gestionar el caos y la incertidumbre, que es lo más complejo de todo, para saber anticiparse a los eventos probables pero posibles, para que esté mirando entre líneas cuál es el evento futuro complejo que se viene asomando en el horizonte y que puede complicar las cosas. La capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios, pero ojalá con el menor sesgo político-cultural, de modo que haya muchas miradas para enfrentar una situación que puede ser extremadamente compleja. Por ejemplo, evacuar una gran población de 500.000 personas o 800.000 personas en el borde costero después de, o con la amenaza de un tsunami, son decisiones extremadamente complejas, que tiene que haber una mirada multidisciplinaria. Por ejemplo, lo que está pasando hoy día, el confinamiento que tenemos que tener, también son decisiones extremadamente complejas que tienen que tener distintas miradas. Y capacidad para visualizar y enfrentar los problemas éticos, institucionales, colectivos e individuales. Y bueno, los equipos que están mejor entrenados y que han hecho mucha simulación y han participado mucho en estos cuentos, son capaces de deconstruir lo que está armado, dándose cuenta que no les sirve para resolver el problema actual y volver a reformular nuevas soluciones sobre la marcha para poder enfrentar estas situaciones muy, muy complicadas. Entonces, podemos resumir todo este cuento, que los desastres y epidemias en el fondo es un cambio de escenario. Y aquí es donde los médicos estamos complicados. Estamos muy complicados desde el punto de vista de nuestra estructura mental. Nosotros somos, en la realidad que estamos viviendo, médicos de urgencia siguen pensando que los niveles de derivación son los que dicen las normas que están hechas para situaciones normales. Y nosotros hemos tratado de saltarnos todas esas barreras para llevar los pacientes al lugar donde se requiera que esté, porque es el lugar que está más disponible, y eso ha costado una barbaridad. Porque lo que ocurre es que estamos pasando de una medicina donde se entrega el máximo de recursos a un paciente en un ambiente de orden y reflexión, que es la medicina normal, la cotidiana, y pasamos bruscamente a una medicina donde se deben entregar escasos recursos a muchos pacientes y en una situación de caos. Entonces, ¿cómo nos reformateamos? ¿Cómo deconstruimos y buscamos nuevas soluciones en ese nuevo ambiente? Ese es un elemento altamente complejo. Bueno, en ese ambiente, el paciente crítico, me voy a referir al paciente crítico, que es el paciente que más complejidad produce en los criterios de triage en estas situaciones. Cuando está inmerso en una situación de desastre y epidemia, recorre un camino
que es laborioso, es azaroso y que está la mayoría de las veces definido por criterios que son bastante como convencionales y que muchas veces no tienen muchos fundamentos científicos. Muchas veces se hace porque así se ha hecho, ¿ya? Y eso, el nivel de la evidencia requiere que se tengan protocolos un poquito más validados para tomar decisiones tan cruciales. Un paciente grave o crítico o potencialmente crítico va a tener que recorrer por lo menos esos 5 niveles que yo señalé ahí para llegar al lugar definitivo y recibir los cuidados más pertinentes que requiere de acuerdo a su complejidad. Va a tener que pasar por un triage de campo, posteriormente alguien más lo va a categorizar y puede quedar parado en esta secuencia, en este triage que se hace en los puestos médicos avanzados. Una vez que llega a los servicios de urgencia, nuevamente lo van a categorizar, nuevamente tiene el riesgo, entre comillas, de quedar detenido ahí. Después se va a ser categorizado para ver si entra o no a reanimación en un servicio de urgencia, si está dentro de los protocolos en la cual aplica ser reanimado dentro del servicio de urgencia, y para posteriormente entrar nuevamente en una nueva, saltar una nueva valla, que es pasar los criterios de triage para ingresar a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, la probabilidad que tiene un paciente crítico, grave, inestable, cuando está en un lugar periférico y va pasando por todos estos vallas que se producen, de llegar a una unidad de cuidado intensivo en forma definitiva y a la primera, antes de las 6 horas, que son las horas que se ha definido dentro de la unidad de cuidado intensivo para los pacientes de esta naturaleza, en realidad es muy baja la probabilidad. Va a ir quedándose trancado en toda esta secuencia de eventos. Entonces los problemas éticos que se producen en este ámbito se ve como una cuestión media confrontacional, porque se produce un conflicto de principios. Los principios de la ética clínica como que se contraponen con los principios de la ética de la salud pública. Pero lo que no podemos perder de horizonte es que las acciones tienen que estar guiadas por el principio de justicia y del bien común. Entonces, tenemos el principio, desde el punto de vista de la clínica, de la beneficencia. Por otro lado, tenemos la utilidad social, la no maleficencia, ¿no es cierto?, el respeto por las personas, la libertad de las personas, la fidelidad con el paciente, ¿no es cierto?, la solidaridad, la reciprocidad, etc. Entonces, todo este juego que se tiene que ir haciendo, se tiene que tener en cuenta, y por supuesto que puede ser muy complejo llegar a una decisión que sea la más justa para un caso específico. Y ahí entra entonces a producirse todos estos conflictos éticos que una persona o un operador como un médico le puede hacer difícil tener la seguridad que está tomando la mejor decisión. En el caso, por ejemplo, el triage de campo, sin entrar en el detalle esto, lo que quiero señalar con esto es que hay algoritmos que en base a ciertos criterios, yo en un tiempo disponible no más allá de 30 segundos, máximo 1 minuto por paciente, tengo que decidir si ese paciente está en primera prioridad, en segunda, en tercera o en cuarta prioridad. O si no lo voy a reanimar, lo dejé como expectante y lo abandono, ¿ya? Entonces, es un tema muy, muy complejo porque hay que entender o visualizar o imaginarse lo que significa un accidente complejo fuera de los hospitales, donde son situaciones altamente contaminadas desde el punto de vista de curioso, de ruido, ¿no es cierto?, de presiones y otros elementos más, como por ejemplo la hora del día en que esto ocurre, que puede ser de noche, de día, en horario de invierno, con frío, sin frío. O sea, hay muchas variables para que un equipo que esté operando diga, mira, tuvimos un nivel de certeza en esta cosa de un 95%. No, eso es muy difícil. Es muy difícil. Aquí se va a equivocar mucho los que están operando en este tipo de protocolos que se hacen en esos ambientes.
Ambiente como este, por ejemplo, ¿cómo aplico yo un criterio en ese ambiente? Este es un accidente nuestro, de la ruta 68, el 12 de octubre del 2011. Ahí hubo 100 vehículos que colisionaron, con más de 100 heridos y 5 muertos en el lugar. ¿Cómo aplico yo los criterios de triage? Toda la gente que está ahí subiendo, escalando hacia ese camión que está arriba es para sacar a una víctima. Y hay que categorizar a esta víctima. Este accidente tenía una extensión casi 1 kilómetro. Entonces, la víctima que está en un extremo y la que está en el otro extremo, ¿cómo las comparo para categorizarlas? O sea, es extremadamente complejo aplicar este protocolo que en un algoritmo se ve como fácil, pero que en la práctica no lo es tanto. En los puntos médicos avanzados, cuando esos pacientes son sacados de ese ambiente que mostré anteriormente, entran en esta estructura, nuevamente va a haber un equipo que va a decidir si está dentro del grupo los no recuperables. No recuperables significa no hacerle nada, dejarlo expectante y ver si son de emergencia absoluta o urgencia relativa y con qué prioridad los voy a sacar de ahí. Y tengo que cumplir ciertos criterios de triage para poder, ¿no es cierto?, avanzar e ir priorizando los pacientes, ir definiendo los procedimientos que tengo que hacer en esa situación. Este es son fotos de Haití, en la cual a mano izquierda ustedes ven un caos dentro de una unidad de emergencia. Bueno, estábamos explicando que ese triage que se hace en puestos médicos avanzados ocurre en estos ambientes que les estaba mostrando acá, que son escenas, ¿no es cierto?, de lo que pasó en Haití con el sismo del año 2010, donde fue extremadamente complejo categorizar pacientes en hospitales que estaban muy invadidos con lesionados. Acuérdense ustedes que en Haití hubo 200.000 muertos. Había mucho paciente. Otro ambiente muy complejo son las emergencias NBQ, nucleares, biológicas y químicas. La epidemia es una emergencia biológica, donde hay una serie de requisitos que hay que tener súper claros antes de ponerse a actuar, que no quiero entrar a detallar en forma tan específica, pero también ahí hay criterios de triage que cumplen ciertos protocolos para diferenciar los pacientes que por una parte se beneficien de las acciones que se hagan y por otra parte no pongan en riesgo a los que están interviniendo. Estos son escenarios donde los que intervienen tienen un alto riesgo de estar complicados. La epidemia, las emergencias químicas, las emergencias nucleares. Bueno, y cuando llegamos a los servicios de urgencia, y llegamos con muchos pacientes a los servicios de urgencia, y todos los servicios de urgencia deben de tener planes de llegada masiva de pacientes de urgencia, y esto lo echamos de menos nosotros en los planes actuales de las unidades de emergencia, que este es un punto que no se ha tratado en profundidad. Tampoco lo hemos visto que esté muy desarrollado en las unidades de cuidado intensivo. Las unidades de cuidado intensivo, la mayoría no tiene planes para la llegada masiva de pacientes. Como tampoco tienen la mayoría de las unidades de cuidado intensivo planes de evacuación de las unidades de cuidado intensivo. Es una cuestión delicada, digamos, que no tengan especificados esos planes. Entonces, cuando se llega con todos estos pacientes a la unidad de emergencia, lo que se recomienda es que todos los pacientes rojos entran a reanimación de urgencia, los que vienen categorizados como verde y amarillo quedan en la zona de reclasificación, y los no recuperables pasan a una zona de manejo compasivo. Esta zona de manejo compasivo, cuando son emergencias prolongadas, como la epidemia, aquí es donde sufre mucho los equipos de intervención, porque son pacientes que ingresan ahí, ingresan a morirse. Por lo tanto, hay alta frustración de los equipos que intervienen. Son equipos que hay que vigilar mucho, porque hacen burnout y rápidamente abandonan ese campo de trabajo. Y los que fallecidos van a ir a la morgue. Los actuales criterios de triage que hay en los sistemas de urgencia está dado por el ESI, que es lo que está implementado en todos los servicios de urgencia, que lo categoriza en 5 niveles, siendo el 1 el paciente que tiene que ser reanimado de forma inmediata. Entonces, cuando estamos en esa situación, la pregunta es,
¿con qué fundamento puede darse tratamiento a un paciente y rechazar a otro? Cuando ambos están compitiendo por un recurso médico que puede salvar la vida. ¿Y quién puede decidir y por qué medios? Aquí hay 3 situaciones que les quiero mostrar a la pasada, digamos, y para que digamos cuál de las 3 es la que raya más en la futilidad. La de arriba es el metro de París, donde el SAMU de París está colocando un ECMO en un paro cardíaco en el andén del metro. SAMU París. El de abajo a la izquierda son 2 médicos becados de urgenciología de la Universidad de Chile que en Haití están haciendo una denudación venosa en un quemado en el suelo sin ninguna medida de asepsia, porque no hay, es lo que había, no había más. Eso es todo lo que había. Y en la derecha abajo, que lo mostré en otra presentación anterior, estamos colocando un tubo pleural en un paciente con trauma torácico abierto, que después de esto fue intubado, pero después que fue intubado, tomamos conocimiento que no podía ser derivado en ninguna parte, porque en el 2010 no existía la unidad de cuidado intensivo en Haití, no había. O sea, todo este procedimiento estuvo de más. Entonces, esas son situaciones extremas, que lo pongo así como casi como caricatura, para que en base a ello formulemos una discusión respecto de cuáles son los escenarios que hay que enfrentar para tomar decisiones. Entonces, las preguntas que empiezan a surgir son cuáles son las intervenciones que son necesarias en ese ambiente, o cuáles son las intervenciones que son posibles de ejecutar, y si los recursos están disponibles en el lugar de la admisión, o tengo que hacer esfuerzos extraordinarios para poder enfrentar este cuadro en particular. Y lo tengo que confrontar, ¿no es cierto?, con el razonamiento que tengo que saber hacer desde el punto de vista del paciente. Si ese paciente está con una amenaza muy inequívoca o altamente probable de que muera, haga lo que haga, si el fenómeno que amenaza al paciente es transitorio o es altamente reversible, tengo que ensayar ese raciocinio clínico. ¿Cuál es la autonomía previa al paciente? ¿En qué condición estaba antes de que se enfrentara a esta situación? Y si había una definición previa por parte del paciente, de que a lo mejor no quiere, dejó indicado que no quería que en situaciones como esta fuera reanimado. Y por último, preguntarnos si hemos caído en el ámbito de la futilidad, que es una pregunta que hay que hacerse en estas cuestiones críticas. Y algunas cosas generales respecto de la UCI que Alejandro lo va a tocar más en profundidad. En primer lugar, como objetivo de los criterios de equidad en UCI, es tratar de minimizar la pérdida de vida, ¿no es cierto? Tratando de reconocer aquellas lesiones críticas que son recuperables, que a veces no es tan fácil decir cuál sí y cuál no. Y priorizar esta atención de acuerdo a principios éticos que tienen que estar formulados previamente o analizados previamente. Dar una estructura organizacional para mitigar este caos y la arbitrariedad de instalarse voluntariado, que no quede tanto al criterio personal, sino que venga de una estructura organizacional que tiene ensayado estos protocolos y que sean aplicados correctamente. Y por otra parte, transparentar los criterios de triage. ¿Cuáles son los criterios que tengo para seleccionar pacientes? Varios criterios de selección que van desde la edad como uno de los factores, pero en el fondo del grado de autonomía previa al paciente y el grado de reversibilidad o no de la situación en la cual estamos enfrentando en la actualidad. Entonces aquí se van a dibujar una población de pacientes que van desde aquello inestable que requieren manejo intensivo, pero que van a ser recuperables, hasta aquellos que son con pobre autonomía, con una situación actual difícilmente reversible y con muy poca expectativa sobre vida futura. Y ahí esto no es saltatorio, sino que es un continuo de pacientes en el cual se tiene que ir discutiendo paciente a paciente en qué casillero está, ¿no es cierto?, para ir tomando una decisión. Tener también claridad que hay pacientes que están en estado terminal,
o sea, aquellos pacientes que yo haga lo que haga, la muerte va a ser finalmente inevitable, y para no caer en el concepto de futilidad, y saber reconocer aquellas situaciones en las cuales tenemos que hacer limitación del esfuerzo terapéutico. Por último, dejándolo así un poquito dando bote para la reflexión, ¿cuál ha sido el devenir después de tanto uso de la tecnología en cuidado intensivo y en urgencia? Parece ser que hemos pasado de una muerte natural a un estado de muerte intervenida. Esto es lo que yo les quería mostrar como un esbozo de las situaciones más definidas, digamos, en la cual uno se puede enfrentar en situaciones de desastre, grandes emergencias y epidemias. Esa es mi presentación, Loreto. ¿Me escucha, verdad? Ya, gracias, Heriberto. Muchas gracias. Desgraciadamente ha ocurrido este hackeo en que hemos perdido prácticamente media hora. Así que yo inmediatamente voy a dejar al doctor Alejandro Guerra que haga su presentación y posteriormente al doctor Carmona le vamos a pedir que haga la suya. A ambos les pido que lo hagan lo más breve posible. No creo que va a ser posible aceptar preguntas del público que haya. Y por ese motivo, tanto a Guerra como a Carmona le pediría que, así como lo hizo Heriberto, ellos mismos resuman al final de su presentación los aspectos que ellos piensan que son importantes, dilemas éticos, que quedarán para otra ocasión discutirlo en otra reunión. Gracias. Alejandro. Ok, gracias, doctor. Perdón, la doctora Bent quedó fuera en este momento de la pantalla, así que no ha podido hacer una presentación adecuada. Reemplazándola, yo, para todos los que no lo conocen, Alejandro Guerra es médico internista, formado en la Universidad de Chile, y forma parte del staff de la UCI del Hospital Van Buren, y además es el jefe de la unidad de pacientes críticos de la Ciudad del Mar. Él es miembro, por supuesto, de la Sociedad Médica de Intensiva. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, doctor González. Me imagino que se ve, así que voy a partir. Bueno, la idea es debatir algunos conceptos generales sobre los dilemas que nos enfrentamos a diario en la práctica clínica en intensivo. Y aquí traté de reunir algunos pensamientos que circulan en la práctica del día a día, ideas que hemos compartido entre los colegas de la Quinta Región, algunas experiencias que se escuchan desde la Sociedad de Medicina Intensiva a nivel de Santiago y experiencias nacionales, y tratar de plasmar en algunas imágenes conceptuales algo de la dificultad que significa enfrentar varios problemas en la medicina intensiva. En primer lugar, algunos de los dilemas con los que nos estamos enfrentando, sobre todo en el contexto de la pandemia actual, tienen que ver con criterios de selección y triage, decisión de a qué pacientes intubar y a quiénes no, en cuándo se debe plantear el retiro del soporte crítico, la postura de distintas instituciones o entidades ante las terapias experimentales, conflictos de valores, los desafíos con la comunicación con la familia, aspectos del manejo del final de la vida, y la gran pregunta que suena tanto en la prensa del dilema de la última cama. Ahora, estos dilemas en el último tiempo han aparecido un montón de recomendaciones de distintas entidades, y tratando de sistematizar un poco el enfrentamiento, existen desafíos que todas las instituciones tienen que abordar. Primero, en la administración adecuada de los recursos, planes de contingencia,
Todas las instituciones de la región hemos tenido que hacer un montón de modificaciones estructurales, definir flujos de pacientes, buscar el mejor uso de los recursos, que son escasos, de más está decir el recurso de ventilación mecánica. Hemos tenido que generar rápidamente criterios y consensos. Aquellas unidades que no tenían, ¿cómo se llama?, mucha protocolización, tuvieron que correr rápidamente, ponerse al día, pero ha habido que crear protocolos y consensos adaptados a la situación COVID. Hay que tener un plan B, hay que tener alternativas, porque una cosa es lo que podemos hacer en las mejores condiciones y otra es la adaptación a lo que hay. Hemos tenido que poner a la persona en primer lugar, dándole un valor y haciendo un trabajo que es complejo, que es de priorización entre condiciones particulares, en algo que es muy, muy duro para todos, que es entrar en una suerte de comparación entre quién califica más y quién no para recibir los recursos que están en este momento tan en cuestionamiento. Hay que definir claramente la adecuación en la intensidad terapéutica cuando esto corresponda y tener claramente definido medidas de manejo paliativo. La unidad de paciente crítico son especialistas en invadir, en tratar de salvar la vida, pero tenemos que tener la mirada humanitaria también de cuándo bajar un poco la guardia y buscar adecuar las terapias a lo que los pacientes necesitan. Y desde la mirada de la ética, algunas máximas que hay que tener presentes en este momento van dirigidos hacia la maximización de los recursos, la justicia distributiva, que está en el eje de la creación de los triage de manejo de paciente actual, los principios de proporcionalidad y la generación de transparencia y confianza. Estas son ideas conceptuales, pero yo quiero ir un poco más a aspectos prácticos del día a día, y parto por la caricatura tradicional de llamar al médico de la UCI. Y es así un poco como se nos percibe habitualmente. Llamemos al de la UCI para que nos diga si el paciente tiene o no tiene acceso a una oportunidad. Yo quisiera cambiar la caricatura y manteniendo el concepto de una figura, plantearía que más bien tenemos un acto como de un rol de adivinación, entendiendo que al ingreso de un paciente o al enfrentar el ingreso, tenemos que tratar de adivinar con los elementos disponibles si es que el paciente va a tener o no algún beneficio, tanto enfrentando la gravedad, el grado de recuperabilidad y el riesgo de mortalidad que va a enfrentar durante su enfermedad, como también tratar de hacer una mirada hacia el futuro y entender que un paciente ingresaría a UCI en la medida que sea capaz de enfrentar los desafíos que se enfrentan al egreso. Las úlceras por presión, las enfermedades neuromusculares, las pacientes que quedan con traqueostomía, los problemas nutricionales y sarcopenia, el deterioro de las enfermedades de base, pacientes que quedan con gastrostomía, y el inevitable ámbito social y humano, que es entender si el paciente va a tener redes de apoyo adecuadas para enfrentar su recuperación, y aspectos del ámbito personal y social, incluyendo consecuencias psicológicas y cómo reinsertar el paciente a la sociedad en el contexto de una calidad de vida razonable. Y por lo tanto, cuando un UCIsta tiene que decidir si ingresa o no un paciente a UCI, tiene que tener una mirada bastante amplia. Y esta es probablemente una de las mayores dificultades de los criterios de selección. Ahora, esto no es algo nuevo. Probablemente venimos haciendo selección de pacientes hace mucho tiempo, y eso tiene que ver con que los intensivistas administramos un recurso que es categóricamente escaso. Tiene mucho que ver con la disponibilidad de camas críticas, con el recurso humano especializado que es escaso, y sobre todo en pandemia, que hemos tenido que aplicar una logística de búsqueda de recurso adicional, capacitar gente, hacer un trabajo durísimo para tratar de aumentar las camas críticas por la altísima demanda que se ha generado. Está lo que el doctor Pérez nos planteaba, los tradicionales criterios de priorización, que también sirven para tratar de asignar recursos. Hay aspectos de legislación y del asegurador. Esta parte es odiosa, pero es real y convivimos con ella. Convivimos con un sistema de salud dual, donde hay inevitables diferencias entre lo público y privado, y se ha intentado que en pandemia esa diferencia se disminuya. Pero por otra parte, además de administrar un recurso, el médico tiene que ser eficiente en la estimación del beneficio de lo que pretende ofrecer.
Y en ese sentido tenemos que enfocarnos en la estimación de gravedad y mortalidad a través de scores clínicos, tratar de predecir la recuperabilidad, y esto tiene mucho de predicción, buscando escalas de funcionalidad y fragilidad, y tratar de entender el concepto de la reserva orgánica como un estimador del desarrollo de secuelas y la necesidad de apoyo de las redes familiares y sociales para el resultado final de los pacientes que salen de UCI. Un poco planteando la situación pre-pandemia, esto se basa en información de la SOCHIMI, de la Sociedad de Medicina Intensiva, en el mes de marzo, antes de enfrentar la pandemia. La realidad pública a nivel de Chile es que se atiende alrededor del 80% de los usuarios. Ahí hay números que estimé como para hacer una idea general. Estas eran las camas de UCI y de intermedio que estaban disponibles, y comparándolas con el estándar de 6 camas por cada 100.000 pacientes, 100.000 habitantes de camas intensivas y 12 camas de intermedio, la verdad es que ya existía de antemano una brecha de un 40-45%, que los médicos que trabajamos en el sistema público lidiamos a diario con eso, y por lo tanto el tema de la selección es algo que viene hace mucho tiempo. Lo tenemos que aplicar a diario, sobre todo que la red pública de salud es una red que está con un nivel de ocupación altísimo, y eso contrasta con la realidad privada, que en general atiende un promedio del 20% de los usuarios chilenos, con una disponibilidad de camas que, si ustedes se fijan respecto al estándar, genera probablemente una cierta holgura, y donde la ocupación habitualmente también es un poco más ligera y permite hacer movimientos de camas con mayor holgura y mayor facilidad. Algo de esta diferencia se ha subsanado en el tiempo con el concepto de las compras de servicios. Ahora, si queremos tener una mirada realista pre-pandemia y agregamos las camas que aporta la mutualidad y los hospitales de las instituciones de Fuerzas Armadas, se entiende que enfrentamos la pandemia con una brecha de camas a nivel nacional que está por debajo de los estándares exigidos y sugeridos. Por lo tanto, insisto, la dificultad del acceso a camas no es algo que vamos a vivir solamente en pandemia, es una realidad con la cual convivimos a diario. Aquí están los mismos criterios de priorización que planteó el doctor Pérez, donde la prioridad 1 son los pacientes inestables pero recuperables, que requieren ventilación, vasoactivos, terapias de diálisis. Estos pacientes son los que ingresan con primera prioridad UCI, y cuando no tenemos una cama de UCI para ellos, intentamos buscar una cama de UCI en otro centro. En la prioridad 2 tenemos pacientes que necesitan monitoreo por cualquier intervención inmediata. El ejemplo típico de un paciente con secuelas por un accidente vascular encefálico que enfrenta, no sé, una apendicitis, una necesidad de cirugía aguda, y va a necesitar una vigilancia, un monitoreo postoperatorio. Estos pacientes habitualmente ingresan en intermedio, muchas veces en el sector privado por la disponibilidad de camas ingresan a UCI, pero ante la falta de camas, estos pacientes son los que habitualmente quedan y permanecen en unidades de vigilancia alternativa, como las camillas de la urgencia, con monitores de vigilancia y a cargo de los urgenciólogos. La prioridad 3 son los pacientes que tienen pocas posibilidades de recuperarse. Son pacientes que habitualmente no ingresan a UCI, más bien se ofrecen espacios de manejo en intermedio, con limitación del esfuerzo terapéutico, y cuando no se cuenta con esto, hay que ser creativo y generar unidades de alivio y de manejo compasivo. Los pacientes que no tienen beneficio de entrar a UCI, que son en prioridad 4, son los que están demasiado bien para entrar a una UCI, o son los que están demasiado mal y ya entran en una fase de irreversibilidad. Es muy raro que estos pacientes ingresen finalmente a una UCI. Aspectos de la legislación, bueno, hay ley de derechos y deberes, hay ley de urgencia, y todo esto se conjugan para asegurar que los pacientes reciban la debida atención. Ahora, hay, de nuevo, viendo las diferencias a nivel nacional, los contratos de salud que están dados por aseguradores tienen diferencias, y hay que entender que el contrato público es un contrato colectivo, y cuando el médico es un partícipe de este contrato colectivo, administra un bien que se debe administrar con justicia social. Cuando el paciente se enfrenta a un asegurador privado, habitualmente la diferencia es que hay un contrato individual y el paciente tiene una expectativa de que su enfermedad es la única del mundo, y el médico enfrenta el dilema de una expectativa absolutista de que, doctor, soy yo, y yo valgo por mí, por todos, y no importa lo que pasa al lado mío. Y la verdad es que los médicos que convivimos en el sector público y privado
si bien aplicamos los mismos estándares de manejo médico, tenemos que convivir con esta un poco odiosa realidad. La pandemia nos ha llevado a un intento de unificar los sistemas público y privado, con más o menos éxito, pero es otro punto crítico. Ahora, yo soy un fiel creyente de que el punto crítico se juega en la entrevista previa, antes de entrar a la unidad crítica. Este es el momento crítico, y yo creo que reunimos una visión muy unificada entre todos los intensivistas de la región. La entrevista previa a la entrada permite que conozcamos del paciente o de sus familiares aspectos como información sobre su autonomía y fragilidad previa, que la podemos objetivar, condiciones de cuidado previo de sus enfermedades crónicas, saber si se toman sus medicamentos, si acuden a control, si sus patologías están compensadas o descompensadas. Pongo en negrita el manejo de las expectativas y las declaraciones de voluntad de los pacientes, porque es probablemente uno de los puntos más complejos de manejar, y voy a tratar de dar una mirada pragmática de esto. Y además necesitamos conocer las redes de apoyo con las que el paciente cuenta. De aquí uno entiende que, por ejemplo, pacientes que están en situación de calle, por más que uno haga intentos a veces de recuperarlos con complejos manejos en unidad intensiva, chocamos a la salida porque no hay a quién entregar este paciente para el cuidado de terceros. Y la sociedad hasta el momento no se ha hecho cargo de estos resultados. También es el momento para informar a los familiares y al paciente sobre los riesgos asociados a su enfermedad, la estimación de recuperabilidad, y que conozcan la realidad respecto a potenciales secuelas. Entonces, ¿cómo se manejan las expectativas? Y esta pregunta tal vez es la más compleja de todas. Yo no tengo la respuesta, no tengo la solución, pero creo que requiere que la familia y el paciente comprendan lo más posible la realidad y posible escenario futuro. Necesitamos que en la evolución del paciente crítico, la familia recorra el mismo camino que estamos recorriendo nosotros y tengan una mirada cercana a los resultados y con posibles complicaciones. Esto requiere algunas habilidades y exigencias para los que trabajamos en esto. Aplicar veracidad, compasión y generar confianza. Y probablemente es lo que más ha costado en el último tiempo, porque en la medida que hemos ido perdiendo el cuidado de la relación médico-paciente y médico-familia, es que este manejo de las expectativas se hace cada vez más complejo. Yo hago acá una apreciación conceptual de cómo en general intentamos abordar las expectativas en distintos escenarios clínicos. Planteo un primer escenario, un paciente donde no hay morbilidad previa, el paciente teóricamente sano, y pongo en este gráfico donde a la izquierda está la reserva orgánica, donde la reserva de una persona sana probablemente sea máxima, en la medida que la reserva baja llegamos a un punto donde enfrenta el riesgo vital, y el punto cero sería la muerte, y al otro lado una escala de tiempo. Habitualmente los pacientes que enfrentan un evento crítico llegan a la atención de salud con la expectativa de que saben que van a enfrentar una situación de riesgo vital, pero su expectativa está en una rápida recuperación, una alta basado en ciertos estándares, y el paciente tiene la esperanza de volver a su condición previa similar. Y por lo tanto, ahí está el primer punto de manejo cuando enfrentamos pacientes de este tipo, y es que en la entrevista inicial hay que plantearle claramente al paciente y a la familia que la duración del riesgo vital probablemente va a ser más largo de lo que están las expectativas de ellos, porque hay mucha incertidumbre respecto a cómo sacar adelante a estos pacientes. Son pacientes que pasan por un periodo de riesgo vital extremo propio de su enfermedad, pasan una segunda etapa de recuperación hasta que superan este umbral de riesgo vital, habitualmente eso coincide con la salida de UCI, y enfrentan un escenario donde hay recuperación hospitalaria, que llega a un punto donde se enfrenta el alta. Este momento de alta lidia con la necesidad de entregar al paciente a los cuidados ambulatorios, y la brecha que hay entre la condición del paciente al alta y la expectativa del estado previo es lo que se le entrega como responsabilidad a la rehabilitación ambulatoria. Pero también debemos explicar que hay algunos pacientes que en esta rehabilitación se estancan, no progresan más, y esa es la generación de secuelas. Por lo tanto, entre la línea verde, que es una expectativa un poco mágica y exitista, y la línea azul, esto hay que conversarlo desde antes de la entrada de la UCI, hay que abrir la mente del paciente y de la familia a esta realidad, y hay que recorrer el camino junto con ellos hasta el final. Pongo un segundo escenario,
de pacientes con un daño previo o con patologías crónicas descompensadas, donde nuevamente, si el paciente o la familia están en una expectativa exitista y elevada, el primer rol del médico es hacer un diagnóstico adecuado de la reserva orgánica que el paciente realmente tiene y explicar a la familia respecto a esa diferencia de reserva orgánica por todas las repercusiones que tiene. Esta es una primera conversación que hay que tener con la familia. De ahí entender que la duración del riesgo vital se puede extender, que la pendiente de recuperación puede ir más lenta y por lo tanto el tiempo en que el paciente permanezca en riesgo vital puede ser mucho más largo, debido básicamente a las patologías crónicas, y que existe la duda razonable de si el paciente va a tener las condiciones suficientes para salir del riesgo vital y salir de la UCI o no. Se enfrenta a un segundo escenario de recuperación hospitalaria, donde hay que plantearle a la familia que muchas veces las condiciones de alta no son las que ellos esperan, y que el margen para comparar la rehabilitación ambulatoria no es la diferencia entre la línea morada y la línea verde, sino que tiene que ver con intentar trabajar por el diagnóstico de reserva orgánica que se hizo al inicio. Y existe nuevamente la posibilidad de que un evento agudo deje mermada la reserva orgánica del paciente y lo deje con alguna secuela inferior. La otra conversación que también es necesario tener con estos pacientes es que en cualquier momento pueden enfrentar nuevos eventos críticos intrahospitalarios o post-alta, para los cuales el paciente parte desde un grado de reserva orgánica mucho menor, y por lo tanto sus probabilidades de recuperarse también son menores. Un último escenario, y probablemente uno de los más difíciles de abordar, es el de pacientes sin recuperabilidad probable. Y sobre todo cuando nuevamente la expectativa del paciente o de la familia son exitistas y el paciente hace algunas cosas en su vida cotidiana, se levanta de la cama, puede ir al baño, pero permanece muchas horas sentado, de repente un bastón. La gente tiene la idea de que eso les aporta capacidades reales. Y entonces la primera conversación que hay que tener con estos pacientes es que, y estas familias, es plantear que la reserva funcional orgánica que este paciente tiene probablemente es insuficiente para enfrentar todo el desafío que va a ser tratar de salir de una enfermedad aguda. Y en estos pacientes, probablemente el tiempo que cursan con riesgo vital y la escasa recuperación que logran, con el estancamiento que muchas veces está por debajo de la línea del riesgo vital, hace cambiar el concepto de riesgo vital hacia un concepto de dependencia prolongada del soporte crítico. Y es importante que la gente comprenda que la diferencia, la brecha entre estos dos puntos, son lo que plantea la irrecuperabilidad, independiente de la condición previa. Algunos pacientes, y un poco entre el destino y porque los médicos no tenemos el control de todo lo que ocurre ni una predicción absoluta, pueden salir adelante con mucha dificultad y después de un tiempo de riesgo vital muy prolongado. Pero ahí se generan nuevos escenarios de duda, como por ejemplo, si el paciente va a lograr en algún momento condiciones suficientes para el alta hospitalaria, qué es lo que vamos a entregarle a la familia como resultado final y como requerimientos de asistencia y mayor dependencia seguramente, y entender que la brecha entre la condición, entre la escasa reserva previa y el estado post-alta puede ser una pérdida de reserva definitiva atribuible al último evento agudo. Así que esa es una manera conceptual como tratamos de tener conversaciones con la familia desde el ingreso hasta avanzada la recuperación de los pacientes. Ahora, esto que parece muy conceptual hay que tratar de llevarlo junto con elementos de evaluación objetiva, y ahí tenemos scores y evaluaciones, dentro de los cuales están los conocidos escalas de gravedad como Apache, enfocados a predecir la mortalidad desde factores pronósticos al ingreso, o parámetros que son más bien evolutivos, que nos permiten seguir la evolución día a día de los pacientes, entendiendo la participación de múltiples órganos en su falla. Son dinámicos, también nos pueden dar ideas respecto al riesgo de mortalidad, y probablemente todos estos puntajes, mientras puntajes más altos tengan, la predicción de mortalidad es mayor y es más certera. Hay algunos puntajes simples que se pueden usar incluso desde el prehospitalario, la unidad de emergencia, como el Quick SOFA, que a través de la evaluación del estado mental, la taquipnea y la hipotensión,
puede predecir pacientes que puedan tener un mal resultado futuro. Ahora, todos estos parámetros son parámetros que evalúan la gravedad propia e inherente a la patología aguda que el paciente está sufriendo. Pero es necesario tratar de hacer además una estimación de la condición basal del paciente. Y ahí existen algunas escalas dirigidas a evaluar la funcionalidad, desde la antigua y conocida escala Karnofsky y otras más nuevas que vienen del ambiente oncológico, pero que lo que buscan todas ellas básicamente es decretar que existe un grupo de pacientes que son considerados como autovalentes, independientes que tengan cierto grado de dependencia de terceros o discapacidad, y hay una línea que separa a aquellos pacientes que debemos calificar como pacientes con incapacidad, tanto parcial como total, incluido acá los pacientes que están en estados de postración. Esto se puede hacer a través de estas escalas. También hay algunos sistemas que son de más fácil aplicación, como esta escala visual de fragilidad, pero todos buscan lo mismo en definitiva, tratar de determinar grupos de pacientes, grupos más robustos con funcionalidad adecuada, grupos más frágiles con una dependencia moderada y grupos de fragilidad severa con dependencia completa y absoluta. De aquí entonces es que hemos tenido que ir replanteándonos cómo enfrentar el ingreso a camas críticas en pandemia. Y una primera idea, que entiendo que no es bueno poner en negativo una frase, pero la verdad es que siempre hemos trabajado con la priorización por orden de llegada. Y la verdad es que para la pandemia no parece ser la mejor opción. Tampoco parece ser bueno la opción de algunos países como Italia, que apostaron por la edad. Más bien parece ser necesario que cada institución cree protocolos con criterios predefinidos, donde los comités de ética y los equipos de manejo de urgencia y críticos tienen que participar en conjunto, y tal vez considerar, sin obligar al siguiente orden, pero considerando que lo más importante pareciera ser, primero, definir para cada paciente el criterio de gravedad y el riesgo de mortalidad que le corresponde a su patología aguda, porque eso es algo con lo que el paciente carga por su propia enfermedad, no es atribuible a ningún parámetro de comparación con otros. En segundo lugar, necesitamos entender esta evaluación de funcionalidad y fragilidad, porque se relaciona al estado basal previo y esta estimación de la reserva orgánica con la cual van a poder enfrentar de mejor o de peor manera el cuadro agudo que está sufriendo, y clasificando, como les dije, en estos tres grupos, los pacientes más robustos, los limitados y los frágiles. Y en tercer lugar, considerar la presencia de comorbilidades crónicas que cuando están descompensadas van a generar un riesgo de compromiso multisistémico que es independiente al cuadro agudo. Esta evaluación multifactorial probablemente sea de utilidad para abordar esta pandemia. Otro de los desafíos que estamos enfrentando es la dificultad con la comunicación con los familiares. Y pongo en primer lugar esta necesaria entrevista de ingreso en la cual los intensivistas tratamos de participar. Siempre que evaluamos pacientes de urgencia, hacemos grandes esfuerzos por tratar de comunicarnos directamente con la familia y hacer esta definición de riesgos, de gravedad, de recuperabilidad, porque es la manera, es nuestro sustrato para poder recorrer el camino juntos en los siguientes días. Es necesario mantener información diaria y en este momento eso se hace por vía telefónica principalmente. Debemos mantener una entrega de malas noticias sin entregar expectativas mágicas ni tampoco ser alarmistas. Tenemos que ser muy veraces en ese sentido y tratar de ser compasivos y cercanos a la familia. Se están implementando cada vez con más facilidad videollamadas que permiten el reencuentro de los familiares con sus pacientes en las distintas etapas de su enfermedad. Y es necesario perfeccionar el manejo de conflictos como los dados desde partida por el aislamiento y el distanciamiento de la familia con sus pacientes, conflictos dados por necesidades de la familia que no quedan suficientemente cubiertos bajo el modelo de funcionamiento actual, problemas como familias múltiples, etc. El debate de la última cama es un debate complejo. Yo creo que no hay soluciones al respecto claras, y esto lleva inevitablemente al concepto de hacer un triage. Probablemente algunos elementos que pueden servir es el uso de los criterios de priorización, como conversamos,
Hay instituciones que han creado equipos de triage o comités que analizan a diario y hacen una ronda clínica donde se determina esta compleja conjunción de beneficio, gravedad, riesgo y disponibilidad escasa de cupos. Esto debiera tener, lógicamente, la participación de los comités de ética institucionales, y algunas instituciones han echado mano a algunas maneras más simples de cuantificar el triage, como por ejemplo el indicador QALY, que es un indicador que en el fondo ajusta los años de vida por calidad de vida. Viene más que nada de los estudios de costo-efectividad, asigna un puntaje a cada paciente, y usando algunos parámetros como edad, enfermedades crónicas, nivel de dependencia, trata de crear una puntuación que permita de manera simple comparar muchos pacientes. Y en Santiago hay instituciones que han hecho esto como una manera de abordar la tremenda cantidad de pacientes que están esperando las pocas camas críticas que hay. Desde ese punto de vista, estas escalas son fáciles de aplicar por personal que no es de UCI, pero tienen la desventaja que simplifican en extremo la evaluación de gravedad y los riesgos, y sobredimensiona la edad, lo cual parece ser injusto en este momento. Otro de los problemas es enfrentar pacientes con enfermedades que limitan la vida, y en pandemia eso ha sido precozmente abordado por recomendaciones que han salido de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, junto con las sociedades de geriatría, medicina intensiva y urgencia. Y han salido flujos de tomas de decisiones que los intensivistas hemos tratado de adaptar, y se han creado, por lo tanto, y aquí en la quinta región, el Hospital Gustavo Frick, que fue pionero en este concepto, generando flujos de decisiones para la adecuación terapéutica según el nivel de funcionalidad. Y vuelvo al concepto del diagnóstico de funcionalidad y fragilidad, porque aquellos pacientes que no tienen probablemente una alteración funcional significativa pueden ser candidatos a un manejo estándar. Es fundamental, eso sí, el generar directrices anticipadas y tener estas conversaciones con el paciente y la familia respecto a cómo abordar complicaciones como la intubación en caso de necesitarse, la reanimación y el manejo intensivo, o definir claramente límites al esfuerzo terapéutico. Cuando existen dudas, y los pacientes, y uno no puede negar un ingreso a UCI, se puede plantear el IQ Trial, que es en el fondo una prueba terapéutica donde dentro de unas 48, 72 horas manejamos al paciente en unidad crítica con full terapia y evaluamos si existe recuperabilidad. Aquellos pacientes que se recuperan a eso, bueno, siguen su curso y completan su manejo intensivo. Pero en aquellos que hay refractariedad al tratamiento, definimos un manejo paliativo, y es necesario conversar con la familia el retiro de terapias invasivas. En aquellos pacientes que tienen alteración funcional, cuando esa alteración es severa, pacientes con postración extrema o dependencia absoluta, probablemente la decisión es fácil y son pacientes que deben acceder a una propuesta de manejo paliativo. La dificultad está dada cuando hay alteración funcional moderada. Y ahí sirve mucho preguntarle a la familia si es que le sorprendería que su familiar pudiera fallecer o deteriorar su estado de salud en los próximos 6 meses, independiente de la patología aguda que esté sufriendo. Y en aquellos pacientes donde eso no es algo esperable y el paciente piensa que su pronóstico puede ser prolongado, entendiendo que hay que hacer una evaluación de esos factores pronósticos, se puede intentar el mismo manejo estándar o un IQ Trial. En aquellos pacientes donde esta pregunta hace plantearse a la familia, bueno, probablemente sí, está postrado, viene el invierno, no sería raro que le diera algo y se muriera en un plazo corto, entonces es necesario considerar la opinión de la familia, porque hay distintas opciones que tendríamos que tomar, y una de ellas podría ser ofrecer un cuidado paliativo, otra de ellas podría ser ofrecer un ingreso intermedio con una adecuación del esfuerzo terapéutico, y en caso donde haya duda y haya la intención de probar, también podemos ofrecer un IQ Trial, donde siempre tenemos que recordar la definición de refractariedad para manejo paliativo. Respecto a la limitación del esfuerzo terapéutico, que hoy día más bien se llama adecuación del esfuerzo terapéutico y parece más compasivo este nuevo esquema,
para los intensivistas eso se nos une mucho con los cuidados del final de la vida. Y sin querer entrar en este tema, que yo creo que es para un debate propio, algunos tips necesarios para esta pandemia es asegurar la presencia de las familias y el acompañamiento, sobre todo en el final de la vida, y cuando la familia no puede estar en persona, intentar que el personal de salud supla ese rol. Usar la tecnología, los iPads, las videollamadas, etc. Facilitar las medidas de protección a la familia cuando quieran estar presentes con adecuadas medidas de seguridad, hacer los ajustes terapéuticos evitando el encarnizamiento terapéutico, recordar siempre la necesidad de sedación paliativa, la asistencia espiritual y la firma de documentos, que es algo que cada institución tiene que trabajar. Respecto al retiro del soporte ventilatorio, que es una definición muy compleja, de nuevo requiere conversación estrecha con la familia, y es difícil que el médico tome de una manera 100% paternalista esta definición. Y lo que tenemos hoy en día son distintas oportunidades. Tenemos la ventilación terminal, donde programamos el ventilador mecánico a parámetros mínimos, donde sabemos que se va a provocar una hipoxemia y una retención de CO2, y estos pacientes permanecen con sedación profunda, dando la ventaja de que la familia queda con una sensación menor de angustia por percibir que el paciente sigue recibiendo una terapia que no se ha eliminado. El problema es que mantener soporte ventilatorio puede prolongar la agonía y la duración de esto puede ser incierto. Al lado de eso está la desconexión al tubo T, donde se conecta al oxígeno por el tubo orotraqueal o la traqueostomía, dejando una pseudoanalgesia adecuada. Esto es adecuado porque permite el manejo de secreciones, evita la caída de la lengua y los ruidos del paciente agónico, permite que los pacientes puedan salir a unidades de menor complejidad, pero solamente sirve cuando existe ventilación espontánea y eso no siempre se da. También existe la opción de la extubación terminal, donde se retira el tubo orotraqueal y el paciente se le deja solo con un soporte de oxígeno y hace una analgesia adecuada. Esto tiene la ventaja que disminuye el luto y la sensación de encarnizamiento terapéutico, pero puede dar una falsa sensación de causalidad entre la muerte, entre la extubación y la muerte. Algunos problemas no resueltos del intensivo, la especialización en intensivo, vamos de menos a más, hay pocas UCI quemadas a nivel del país, algunas neurointensivas, cardiovasculares, quirúrgicas, lo que más hay son UCI generales, y lo que hemos tenido que crear para la pandemia es que la mayoría nos hemos tenido que transformar en UCI COVID. Sin embargo, en esta especialización y pensando en la salida de la pandemia, se nos presenta el envejecimiento de la población y la necesidad de crear probablemente unidades dedicadas a la geriatría, lo que hemos llamado las unidades geriátricas intensivas, que tienen que funcionar con un estándar distinto y adecuado para su población. El otro problema no resuelto es el de la rehabilitación posthospitalaria. Los pacientes que se acercan al alta habitualmente reciben servicios dedicados por múltiples profesionales durante la hospitalización y se dan un salto gigantesco hacia las escasas opciones de rehabilitación domiciliaria, donde si es que alguien no tiene la opción de pagar un home care, que habitualmente es muy caro y escaso, tiene que acceder a visitas de consultorio, de funcionarios que están pensados para la atención para visitas domiciliarias, y a veces la contratación particular de algunos profesionales. Por lo tanto, se nos crea una brecha que tiene que estar cubierta por algo que en Chile no se ha desarrollado mucho, que son los centros de rehabilitación intermedia, donde estén todos los profesionales necesarios para la rehabilitación y con adecuadas medidas de traslado para que los pacientes puedan pernoctar en su domicilio con sus seres queridos y ser trasladados en horarios diurnos a la rehabilitación. Estas son algunas de las ideas que quería plantearles y les agradezco la tolerancia y la paciencia. Gracias, doctor. No sé si me escuchan porque ahora, después de tanta incertidumbre, he quedado conectada con mi teléfono, así que realmente no sé si me están escuchando lo que les voy a comentar. Sí, se escucha. Sí, se escucha. No. Bueno, darle las gracias al doctor Guerra por su excelente presentación. Desafortunadamente no tuve ocasión de presentarlo como se merece, pero su presentación ha sido tan estupenda que yo creo que no necesitó más presentación que eso, que él mismo.
Ahora vamos a, bueno, sin duda sorprendernos, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo, cómo se suceden los hechos y cómo se presenta la toma de decisiones cada vez más compleja en los escenarios en todo inciertos, y sabiendo que la incertidumbre genera angustia, y sobre todo sabiendo que los grandes desafíos sociales siguen siendo los grandes desafíos de la bioética, vamos a pedirle al doctor Julio Carmona Guach, que es internista de la Universidad de Valparaíso, bioeticista de la Universidad de Chile, magíster en bioética en la Universidad Complutense de Madrid y profesor asistente del Departamento de Bioética y Humanidades de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Yo estoy segura que con práctica en intensivo nos podrá apoyar con su mirada desde la bioética clínica y también hablarnos algo acerca de la manera de cómo la deliberación nos va a ayudar en la toma de decisiones, ¿no es cierto?, para llegar a decisiones razonables. Así que, doctor Carmona, por favor, adelante. Vale, gracias. Gracias, doctora Ben. Bueno, agradecerle a usted, al doctor Novoa, al doctor González Pardo, al Beto Pérez, que lo tengo aquí enfrente, que no lo veía hace mucho tiempo, y a muchos de compañeros de la quinta región que los extraño un montón, y la verdad es que ha sido muy agradable verlos en la lista de participantes, y algunos de ellos con ganas de abrazarlos, Harald, y a muchos más. Bueno, compartí con usted alguna idea ya mis compañeros, Alejandro, que presentó una tremenda exposición sobre el tema intensivos que le agradezco, y bueno, compartir algunas ideas que yo creo que de alguna manera están orientadas a cómo la pandemia, de alguna manera, nos ha puesto en el tema central, lo que son, digamos, los temas valóricos en esta cuestión, ¿no? Yo me voy a referir y voy a pasar rápido en algunas cosas porque en algunas de ellas ya se han compartido, ¿no? Pero en general yo creo que todos podemos decir que se nos ha pasado por la cabeza probablemente a todos estos personajes, ¿no? Probablemente desde la visión de las virtudes, ¿no? Desde Aristóteles, digamos, y su ética de la excelencia, ¿yeah? Hasta filósofos más actuales como por ejemplo Rawls, con su teoría de la justicia y la necesidad de que aquellos desfavorecidos o que la lotería de la vida no los puso en la mejor condición, discriminarlos positivamente. Pasando por toda la justificación ética probablemente en el tema del triage, en temas tan importantes tratados, por ejemplo, por la ética utilitarista de Stuart Mill. No hay que olvidar que en este contexto, filósofos que nosotros los tenemos, digamos, dentro de nuestro acervo cultural, porque vivimos una cultura occidental donde probablemente a veces no lo sabemos, pero la idea de contrato, la idea de consenso, la idea de dignidad, la idea de fin en sí mismo han circulado y han surgido de filósofos importantes como Rousseau, Kant y otros. Y también citar, por ejemplo, a la ética más actual del siglo XX, en este caso Jürgen Habermas, en una ética dialógica a propósito de todo lo que se comentaba en el sentido de cómo llegar a acuerdos y cómo, por último, en un sentido práctico, compartir malas noticias. Beto Pérez ya lo decía, ¿no? En su inicio de su presentación, de que en realidad nuestra medicina se mueve en un ámbito de incertidumbre y obviamente, y yo he hecho en falta muchas veces lo poco que discutimos estas cosas en nuestra escuela de medicina, tanto en el pre como en el posgrado, sabiendo que la incertidumbre es consecuencia de la propia naturaleza de la ciencia médica.
probablemente por influencia del positivismo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, esto ha sido traspasado a los ciudadanos, digamos, al mundo en general y a las personas, como que en realidad tenemos respuestas para todos. Claro está, y hoy día la pandemia y las presentaciones nos han mostrado que lo que reina probablemente es otra cosa. Ahora, en este ámbito de incertidumbre, en particular al médico le afligen una serie de circunstancias que ya se comentaron respecto de lo que es su desgaste profesional y probablemente los equipos que han trabajado y están trabajando hoy día en las UCI lo van a vivir post pandemia y probablemente habría que estar atento a lo que pase con ellos, ¿no? El tema de la negación ya se dijo, y por un lado también tratar de atenerse a ciertas rutinas, protocolos que den, comillas, una suerte de seguridad, y a veces incluso pueden generar una cascada de intervencionismo, acciones impulsivas, no fundamentadas, y por último, controlando el ámbito de la seguridad y el aspecto de autoridad respecto como experto de los temas, podrían generar una suerte de una medicina defensiva que finalmente aumente los costos en salud. Que sí. Probablemente la historia del saber occidental, al menos, ha sido transitar desde el mundo de la doxa a la episteme, es decir, desde el ámbito de las impresiones a los criterios. No ha sido mala este tránsito, y probablemente el ámbito de los clínicos antiguos, incluso generacionalmente, pasar desde el ojo clínico a criterios explícitos, todavía queda mucho por andar, y probablemente hemos tenido que volver de alguna manera a consultar a expertos senior que nos den otra mirada que no está necesariamente escrita en aquellos escritos que tienen que ver con, por ejemplo, la medicina. Y esto yo creo que en el fondo encuadra bien lo que habitualmente o nos puede estar pasando, ¿no? A nivel de esta pandemia en particular, en términos de que tenemos la necesidad de entender que la medicina se mueve en un ámbito donde hay una ciencia operativa, donde tenemos un contraste de hipótesis, tenemos un saber práctico, pero hay detrás una hermenéutica. En el fondo, el doctor Guerra, a través de su algoritmo, intentó mostrarnos, digamos, de cómo esta infinidad de datos, digamos, intentamos de compaginarlos de tal manera que vaya dando algunos algoritmos que den cuenta de ese juicio, ¿no? Pero en la trastienda de este mundo está, obviamente, el tema valórico, y que a mi juicio hoy día voy a, más que nada, tratar o intentar representar. La pirámide de la evidencia, probablemente moviéndonos desde ámbitos mucho más específicos, desde reporte de casos a ensayos clínicos, ha dado cuenta que hoy día la pandemia no podemos contar con esta gran experiencia que probablemente el grupo de David Sackett en Canadá en algún minuto echó a andar finales de los años 80 y constituyó hoy día el paradigma de la medicina actual, que es la medicina basada en evidencia, ¿no? La medicina basada en evidencia, en general, tenemos un título grande que nos va a aportar razones fundadas, sólidas, pero esas razones sólidas, probablemente la letra chica no es suficiente para, o no es suficientemente conocida para muchos, ¿no? Y la apuesta es así, ¿no? Hasta alcanzar por lo menos estos objetivos, la medicina basada en evidencia es una satisfactoria evidencia, continuará siendo solo una noble pero parcialmente cumplida aspiración. Y hay que repetirlo, ¿no? En el fondo, porque necesariamente hoy día la exigencia en los medios, las personas, los ciudadanos de a pie en general, común y corriente, la familia nos hace preguntas justamente de por qué no tenemos las respuestas completas. Y probablemente esto de alguna manera lo he demostrado en otras experiencias de docentes, en el sentido de que, claro, hoy día la mejor evidencia no es suficiente para tomar decisiones.
hay una experiencia del clínico, que duda cabe de lo que se ha comentado hoy día, y los valores del paciente. Parece ser que un título que queda muy bien, pero cuando uno entra en el juego, por ejemplo, de lo que se comentaba respecto a cómo hacer el triage o cómo dar respuesta a ello, vemos que la situación un poquito más se tensiona, y la situación clínica en particular. De manera que ese contexto, que parece ser fácil de entender y que podría ser incluso adecuado a los tiempos, se tensiona más porque en el fondo hay una necesaria valoración en función, ya se dijo, de los aspectos legales, en lo cual sienta el piso por el cual uno debe transitar. Nosotros tenemos, obviamente, una ley de derechos y deberes relativamente joven, pero probablemente no hemos hecho suficientemente esfuerzos para explicitar cómo uno cuenta o cómo dialoga con los pacientes respecto a lo que significa el riesgo y el beneficio. Y el aspecto ético en relación a la toma de decisiones. Entonces, aquí un primer punto que yo creo que también es importante señalar, de que las decisiones clínicas, más allá de todos los conceptos generales que podamos tener, es siempre una cuestión individual y concreta. Y la lógica de esa toma de decisiones se mueve en un ámbito de incertidumbre, tanto la clínica como la ética. Y los criterios que vamos a utilizar siempre son considerados probables. Y probablemente esas certezas apodícticas o absolutas que nosotros esperábamos de nuestros grandes profesores o maestros de la medicina, hoy día no son suficientes porque solamente tienen la aspiración de ser razonables, cuya razonabilidad consistirá en la ponderación cuidadosa de todos los factores que intervienen en ese caso. Sobre este aspecto probablemente es lo que a propósito de la comunicación que decía Beto Pérez respecto a una situación de catástrofe, genera la mayor tensión. Genera la mayor tensión porque cuando uno intenta poner en práctica la cuestión de la toma de decisiones en el caso individual, probablemente van a aparecer estos elementos, ¿no? ¿Cuánto sabe el paciente en su enfermedad? ¿Cómo se lo hemos preguntado? ¿Se está haciendo lo que usted desea? ¿Se siente escuchado? ¿Qué es lo que más le preocupa ahora? ¿Se siente usted molesto con los demás tomen decisiones sobre su salud? ¿Son los momentos realmente para tomar decisiones en relación, por ejemplo, y establecer un testamento vital, una directiva avanzada, una directiva previa? ¿Y quién debería ser su sustituto en caso que usted no pudiera tomar las decisiones? La atención y todos los que trabajan en este ámbito y hemos trabajado, no es tan fácil pensar de que lo va a tomar su esposa, sino que hay hijos y a veces los hijos no tienen la misma opinión, o a veces los hijos están ausentes, el señor es viudo y los vecinos son los que eventualmente son los que señalan con mayor especificidad aquel criterio del mejor interés. Pero cuando uno ve las caras, o cuando ve, estos son un matrimonio que estuvo hospitalizado hasta hace muy poco, estuvo en los medios, salió en las noticias, de manera que no es un problema de confidencialidad mostrar su rostro. Estuvieron hospitalizados ambos en el Hospital San José, en la cama 19 y en la cama 20, y solamente quiero rescatar el final de su diálogo con el periodista, ¿no? A Fernando costaba que lo hicieran llorar, pero desde que llegó del hospital sus hijos dicen que su corazón se ablandó. Por eso, el día que Luz volvió a la casa, lloró. Ella también, ambos tomados de la mano mientras se pedían perdón por todas las discusiones y momentos en que no valoraron su relación. Ahí, frente a sus hijos, renovaron sus votos de matrimonio y se prometieron aprovechar esta segunda oportunidad que les dio la vida. A mi juicio, este relato pone justamente los elementos que quería señalar, que aunque nosotros tengamos aspectos conceptuales, estamos mirando los rostros de las personas y sabemos que estas circunstancias particulares, la enfermedad en sí misma, y también lo sabemos, genera cambio, pero estas situaciones tan extremas, tan límites, obviamente, generan un ámbito
que en antropología médica nosotros decimos son biográficas, que necesariamente van a constituir una modificación de su entorno. Su vida entera ha cambiado. Este es un buen ejemplo. Si las personas viven su condición particular de una manera fuerte y límite, bueno, Kahneman y Thaler, 2 premios Nobel de Economía, han estudiado y han generado incluso otros elementos de lo que son la toma de decisiones, sobre todo para hacer un poco más compleja lo que decía también Beto Pero al comienzo, ¿no? Estas circunstancias de que en realidad en situaciones tensas, por ejemplo, y tratando de reducir incertidumbre, las personas se hacen predeciblemente irracionales. Estas cuestiones que parecieran ser así como muy simples, que yo tengo todo claro, en circunstancias graves, a veces estoy en condiciones de, por ejemplo, tomar decisiones temerarias, ¿ya? O tomar decisiones por la opción por default, ¿ya? O por defecto, ¿ya? O son inconsistentemente temporales. En el fondo, que no tienen relación con su lógica habitual, o que requieren de pequeños empujones, es decir, en el ámbito de la conversación, del lenguaje y de la comunicación, hay pequeños espacios de estas posibilidades que uno podría como tratante o como equipo decir, bueno, estos son los elementos para ayudarlo a tomar mejores decisiones. Lo dejo ahí. Edgar Morin también nos ha enseñado de que de alguna manera la toma de decisiones en este ámbito del contexto, lo global, lo multidisciplinar y lo complejo necesariamente es importante enseñarlo, y esto va bien más en la lógica académica de lo que puede servir para una escuela, para un curso, por ejemplo, lo que nosotros hacemos a veces, hoy día está en desarrollo un curso para título de especialista, donde nosotros le hacemos un curso de bioética clínica prácticamente a una buena parte de los médicos que se están formando en la especialidad en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Para justamente ponernos en un contexto, lo voy a poner así, entre comillas, antipositivismo, ¿no? De que esta cuestión no están las respuestas todas dadas y que necesariamente tenemos que saber movernos, como decía un químico del siglo XIX, moverse por estos archipiélagos de incertezas con la mayor claridad sobre esas pequeñitas islas de certeza, ¿no? ¿Por qué? Porque la ética de los confines nos concentra los problemas éticos, ¿ya? En las situaciones de final de la vida, la cercanía al límite aumenta los conflictos y los principios de gradualidad que parecen ser claros en situaciones habituales, en estos casos no aparecen como con una posibilidad de concretarse. Y el contrato moral o de no abandono aparece como una necesidad, y qué duda cabe, por ejemplo, hoy día de cómo se han dado las circunstancias de cómo estamos despidiendo a nuestros pacientes, o cómo la familia se acerca finalmente a ellos en la última etapa de su vida. ¿Qué hemos hecho para ello? Todavía estamos en deuda. Ya se dijo, en este caso tenemos que conocer de alguna manera los distintos episodios de cómo se mueren las personas. Eso lo podemos saber con antelación, pero probablemente la muerte súbita nos va a generar un escenario distinto al de un paciente que tiene un franco declive, pero es mucho más acortado en el tiempo, aquel que tiene las enfermedades crónicas que van avanzando y podemos tomar algunas decisiones con debida anticipación, o aquellas que finalmente tienen un deterioro más prolongado. Cual sea, ya se dijo, la adecuación al esfuerzo terapéutico es solamente uno de los posibles escenarios de lo que nosotros conocemos como los problemas éticos del final de la vida. Dijimos, y ya se dijo también, de que es mejor usar el término de adecuación al esfuerzo terapéutico que el de limitación al esfuerzo terapéutico, y los conceptos de futilidad ya también fueron reseñados, ¿no? Especialmente, ¿por qué? Porque el concepto de adecuación en algún minuto puede ser de maximizar el esfuerzo terapéutico. O sea, es decir, buena parte de los problemas éticos a veces que se presentan en los comités
son pacientes que no necesariamente tienen claro la condición de terminalidad o hay muchas cosas por hacer y en ellos, más que limitar, cabe una maximización del esfuerzo terapéutico. Las reglas generales de proporcionalidad terapéutica exigen al menos 4 elementos: que la finalidad sea legítima. Ahora, esa legitimidad de la finalidad podría estar dada por ciertos valores, por ejemplo, de la vida por sobre los elementos de la economía, dada la circunstancia, ¿no? Que tiene que tener un elemento de idoneidad, ser necesaria y ser gradual. Y esa gradualidad tiene que ser en medios, ¿ya? Y no de fines, ¿ya? Hay muchas publicaciones respecto a esto, pero lo importante es que en el fondo lo que quieren decir todas aquellas criterios o requisitos para un juicio de proporcionalidad tenga una cantidad de variables que haya que conducir a un buen puerto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las estrategias para reducir la incertidumbre del clínico en esto? Yo creo que las exposiciones anteriores dieron cuenta un poco de ello, voy a pasar más rápido, pero quiero decir que no nos detenemos absolutamente el debido tiempo en algunas de ellas para poder definir, sobre todo en las últimas, porque probablemente buena parte de nuestro aprendizaje en la Escuela de Medicina tienen que ver con reconocimiento del patrón, algoritmos de decisión, y probablemente poco en esta estrategia de manejo de situaciones complejas, modelos hipotéticos deductivos y probablemente destrezas en la comunicación entre los profesionales y cómo relatar ciertos hechos que están sucediendo. Literatura extensa sobre esto, que duda cabe y de la que hoy día probablemente está disponible, hace justamente posible de que muchos equipos hayan reducido esta ansiedad que está comentada anteriormente. El procedimiento que está detrás y que también es importante desde la ética, porque hemos dicho también en otros seminarios de que básicamente la ética clínica es especialmente un método, ¿no? Es una herramienta para tomar decisiones y probablemente una adecuada deliberación de los hechos, de los valores y los deberes nos va a permitir tomar unas mejores decisiones, especialmente considerando que al final vamos a tener que hacer una adecuada prueba de consistencia de ellas. Y esa prueba de consistencia va a tener que tener elementos de legalidad, de publicidad, de temporalidad, de universalizabilidad y de realizabilidad. Esto que parece un trabalengua, lo que quiere decir en el fondo, y probablemente está en el piso o en la mesa de buena parte de los comunicadores de estos tiempos, en que no han sabido dar cuenta efectivamente de por qué o cuál se toman las decisiones. De ahí probablemente las consistencias han sido un poco o han generado de alguna manera confusión. Los principios de la bioética, obviamente, los muestro más que nada para reseñar de que, si bien es cierto, tenemos una tendencia a ver la bioética más bien principalista, ustedes estarán claros de que hoy día no son suficientes, ¿no? Los principios de no maleficencia y justicia que parecían ser esa ética de mínimos o esa ética de máximos dada por la autonomía y la beneficencia, no dan el ancho para la toma de decisiones. Hay otros valores que necesariamente tenemos que representar: el tema del cuidado, el tema del no abandono, la reciprocidad, el tema de la transparencia y otros. De manera que, solamente para terminar, quiero decir que aquí detrás de todo esto hay un elemento fundamental y que probablemente estaba en buena parte de los relatos de mis colegas que me antecedieron, ¿no? En el sentido de que se requiere mucha prudencia, ¿no? Y la prudencia tiene que ver con ese proceso de anticipación, ¿no? Significa cómo ver a lo lejos, es ciertamente perspicaz y prevé a través de la incertidumbre de los sucesos, ¿ya? Eso es tremendamente importante y probablemente las decisiones, buena parte, han sido imprudentes, ¿no? Porque en el fondo se carece de esa facultad intelectual que sabe ver sin perderse entre las múltiples y variables circunstancias del caso. Entonces necesitamos entrenarnos en una sabiduría práctica, ¿no? Donde en realidad sobre individuos particulares, problemas específicos y detalles de los casos prácticos, situaciones actuales, en un proceso amplio de deliberación. Final, entonces,
¿Qué posibilidades tenemos si aporta a nosotros en paralelo en estos seminarios, webinars que hoy día nos acontecen con mucha frecuencia? Hay una gran discusión sobre lo que podría ser la aportación en la tecnología y la inteligencia artificial, como posibilidad de incluso reemplazar la acción del médico en la toma de decisiones. Y el contrapunto y el otro extremo probablemente de Martha Nussbaum respecto a las preguntas generales que todavía están abiertas y que necesariamente necesitamos de alguna manera, a través incluso de estas mismas tipos de trabajo y posibilidades de compartir ideas, el rol de la humanidad en la toma de decisiones, el significado del humanismo, en el ámbito universitario, en el ámbito de la ciudad civil, y de los elementos filosóficos que están en juego. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Excelente la presentación. Desafortunadamente, como nos ha jugado una mala pasada este tema de las conexiones, no vamos a tener tiempo para preguntas, porque yo me imagino que debe haber mucho interés en ese. Sin embargo, y solo para terminar, quisiera comentarles que si bien los funcionarios de la salud en general estamos acostumbrados a trabajar con la incertidumbre, estamos acostumbrados a optimizar el uso de recursos y que aparte de los conocimientos teóricos hemos ido incorporando, ¿no es cierto?, algo de sabiduría práctica, sin duda aquellos elementos, ¿no es cierto?, nos han hecho tomar algunas decisiones reflexivas, probablemente proporcionales, tratando siempre de respetar los principios de la ética, pero sin embargo, con la llegada de esta pandemia, se nos ha obligado a replantearnos frente a estos escenarios cada vez más cambiantes. Y solo recordarles que ya en la antigua Grecia, la deliberación era definida como un procedimiento o método que tiene por objeto tomar decisiones razonables en condiciones de incertidumbre. Es decir, las cosas no han cambiado demasiado. Y para terminar, quisiera, si es que está ahí Ignacio de la Torre, nuestro presidente regional del Colegio Médico, que quería saludarnos. ¿Estarás por ahí, Ignacio? Sí, aquí estoy, doctora. Sí. Miren, solamente agradecer al Departamento de Ética del Regional Valparaíso y a través de ello a todos los expositores por las brillantes presentaciones que hemos tenido hoy. Agradecer a todos los participantes porque sin lugar a dudas estas temáticas están más vigentes que nunca en estos momentos y el que participen más colegas nos ayuda sin lugar a dudas a abrir un espacio de debate, de discusión y un espacio que ojalá se vaya multiplicando en los distintos hospitales y en los distintos CEFAM y en los distintos espacios en las universidades que tenemos. Así que agradecer al tremendo trabajo que han realizado como departamento, agradecer a usted, doctora Bent, al doctor González Pardo, bueno, a todos los miembros del departamento en particular, no quiero omitir a ninguno, y sobre todo a la gente que destinó tiempo y espacio para esta entretenida presentación. Así que solo eso, dejarlos invitados porque el Departamento de Ética es uno de nuestros departamentos más activos y probablemente va a quedar ahí el desafío frente a tan buena iniciativa. Bueno, no tengo yo más que decirles, solamente agradecerles a todos los participantes, lamentar las fallas de conexión, pero eso es una materia en la que estamos recién empezando a aprender, así que supongo que las próximas veces irán siendo mejor. Gracias a todos.